Cordial saludo, mi nombre es Andrés Hidalgo, soy el moderador de este webinar. Doy paso al panelista, muchísimas gracias por estar aquí. Este webinar se titula Introducción al Trading Institucional. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes. Una cordial bienvenida. Mi nombre es Gianpaolo Tombolini, ¿ok? Soy encargado de las relaciones comerciales de Admiral Market en la parte institucional y hoy vamos a dar un webinar acerca de la introducción al trading institucional. Estaremos hablando un poco acerca de cómo nosotros podemos aprovechar los movimientos manipulados del mercado y aprovechar estas tendencias para nuestro beneficio. Hablaremos un poquito acerca de la introducción institucional. Es bastante importante que podamos ver los disclaimers de esta lámina que estamos viendo a continuación, ¿ok? Ya que todos los ejemplos que vamos a utilizar acá van a ser con fines informativos y educativos. Todos estos materiales y contenidos van a ser compartidos por parte de Admiral Markets, ¿ok? Y deben ser tratados como temas educativos. Para todos, quisiéramos de alguna manera hacerle la invitación a que nos puedan acompañar en un próximo webinar también que vamos a estar dando el 19 de agosto acerca de la manipulación de mercado por parte de Admiral Markets. Esto va a ser para clientes que se puedan registrar con nosotros en nuestra web. Por eso los invito a que puedan iniciar o puedan visitar admiralmarkets.com/latam y de alguna manera entrar en la sección de webinar o seminarios y poder suscribirse a este link. En breve en el canal de YouTube vamos a estar compartiendo el enlace de este webinar que se va a estar dando el 19 de agosto sobre manipulación de mercado. También los invito, antes de comenzar, a Admiral Markets a nuestras redes sociales. Es Admiral Markets Latam en Instagram. También pueden contactarme en Money Traders en Instagram y cualquier aclaración de dudas o preguntas acerca de este tema, también nos pueden escribir a latam@admiralmarkets.com. También los invito a que se puedan conectar con nosotros todas las semanas a través de nuestros webinars junto con Renato. Vamos a estar dando de alguna manera live trading y eh, seminarios por transmisión desde YouTube en Admiral Market Chile. Bien, vamos a iniciar lo que es el tema de hoy. Vamos a estar hablando un poquito sobre qué es el trading institucional. Si bien es cierto, el trading institucional básicamente se basa en la entrega del precio del algoritmo interbancario. Ya desde hace muchísimo tiempo el mercado es movido de forma algorítmica y nosotros debemos conocer esto, que podemos de alguna manera anticiparnos a los movimientos teniendo una mayor precisión en el mercado para poder ingresar órdenes pendientes o órdenes de ejecución instantánea como tal, así como lo hacen las grandes instituciones en zonas de inyección masiva de capital o niveles de mitigación. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esto para operar a favor de la tendencia como lo hacen las instituciones? ¿Ok? Esta modalidad de estudio ha dado resultados disruptivos a la hora de operar, ya que es basado y fundamentado en teorías probadas que maximizan las probabilidades de obtener ganancias y reducir riesgo. Nosotros a la hora de poder ejecutar una operación vamos a ser lo más preciso posible y es algo así llamado como los sniper traders, ¿ok? Que tratan de reducir sus stop loss de una manera entrando en ciertos niveles gracias a las huellas que deja el price action. Bien, dándole un poquito a la introducción del trading institucional, es importante que ustedes puedan conocer cómo o dónde están posicionados en el mercado, ¿ok? Es muy importante saber que dentro de este negocio hay tres figuras súper importantes que dominan este negocio y tenemos que identificar dónde estamos posicionados nosotros. Por una parte, a continuación tenemos una gráfica, ¿ok? Donde estamos viendo una estructura en forma de pirámide, en donde en la base son donde residen la mayor cantidad de, digamos, personas o instituciones, y en la parte superior viene siendo los bancos centrales quienes son los que dominan este negocio,
como creadores de mercado. Entonces es importante que podamos conocer que hay un grupo de personas que es un grupo de personas que está totalmente desinformada del mercado. Por encima de ese grupo desinformado de mercados tenemos encima los retail traders o los especuladores de mercado, que vendrían siendo los inversores particulares, que forman parte de los small spec. Es allí donde entra el trader común o el trader minorista. ¿Ok? Básicamente, desde una persona que pueda operar desde $1 hasta $1.000.000 se considera en este mercado que todavía es un retail trader o un pequeño especulador de mercado. Sabemos que esto es un mercado donde se mueven trillones de dólares al día y es un mercado con mucho volumen, sobre todo el mercado de Forex, donde una persona que tenga $1.000.000 como patrimonio y esté participando en el mercado, básicamente es un punto en un papel. Y eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Por encima de los retail traders tenemos los position trader o empresas que son gestoras de fondo, inversión de capital. Estos también pertenecen a los small spec, ¿ok? O a los pequeños especuladores. Y por encima de ellos tenemos los bancos locales o banca privada, que también para nadie es un secreto que ellos hacen trading con el dinero de los ahorristas. Entonces es muy importante identificar esto, que ellos de alguna manera ponen un pequeño porcentaje de su portafolio para invertirlo en trading. A continuación, en la parte superior derecha, estamos viendo una gráfica que significa, o de alguna manera estamos tratando de explicar lo que es el Commitment of Trader. Esto es una gráfica de futuros donde la pueden encontrar en la página web www.barchart.com. Lo vamos a dejar también en el chat, donde vamos a estar apoyándolos allí con ciertos enlaces. Esta gráfica de futuros del index dólar, del dólar index, es una gráfica donde estamos viendo una gráfica daily, un pequeño oscilador o indicador que estamos viendo en la parte inferior. ¿Cómo podemos utilizar esto? En la parte de Interactive Chart o gráfica interactiva dentro de la página de Barchart, podemos buscar cualquier activo y aplicarle donde dice Study. ¿Ok? Le damos clic allí y buscamos esta palabra, Commitment of Trader, que es básicamente lo que es el reporte COT. Nosotros aquí estamos viendo el comportamiento de los comerciales, el comportamiento de los small spec y el comportamiento de los large speculator. ¿Ok? En este caso la línea verde son los large speculator que ya habíamos comentado, que son básicamente los brokers de mesa de dinero o proveedores de liquidez. También tenemos las compañías comerciales que están en la parte, casi en la parte superior de esta pirámide o de esta estructura, que básicamente corresponde a lo que son los commodities, el trigo, el cacao, las grandes empresas que manejan el azúcar, el café, entre otras, la soya, muy importante como alimento, ¿ok? Del mundo. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esta gráfica? La línea roja, que vendrían siendo los commercials, son quienes le llevan la contraria a la tendencia del mercado. El Commitment of Trader, ¿ok? En esta gráfica de futuro estamos viendo un dólar index que básicamente es alcista. Y mientras el mercado va subiendo, los commercial están jugando en contra. Mientras más el mercado es alcista, ellos más van montando posiciones y comprando, ¿ok? Vendiendo, perdón. Entonces, ellos están en tendencia bajista y el mercado está en tendencia alcista. Justamente cuando el precio empieza de alguna manera a girarse en el mercado, empezamos entonces a cambiar ciertos momentos de tendencia, ¿no? Si aquí tenemos los large speculators que están inyectando liquidez hacia el alza, están moviendo el mercado con grandes cantidades o sumas de dinero, ¿ok? Vemos una tendencia alcista y también vemos una leve, o sea, un leve movimiento en la línea azul, en el margen de la línea cero, que pertenecen a los small spec, que básicamente son estos tres que tenemos en la parte inferior de la pirámide de la estructura como tal. También es importante saber que los creadores de mercado o quienes dominan este negocio son los gobiernos, ¿ok? Los bancos centrales también, que son los que colocan el precio o los rangos de precio en el mercado. ¿Ok? También es importante que podamos explicar en esta gráfica de futuros cómo es el comportamiento del Commitment of Trader en la gráfica de futuros. Mientras el precio de alguna manera vaya bajando, el mercado se va moviendo a la baja, los commercial van a ir
acumulando posiciones. Ellos van comprando, comprando y comprando mientras el mercado va bajando. Y cuando el mercado va subiendo, ellos empiezan a realizar ventas. O sea, le lleva totalmente la contraria al mercado. Así funciona. Esta es la manera como es el ciclo del mercado. Ahora bien, hay algo muy importante que debemos conocer en el mercado, que es el paradigma de la eficiencia de liquidez. ¿Ok? ¿Cómo funciona el dinero inteligente y cómo funciona el dinero especulativo? Sabemos que en este negocio el gran porcentaje de los comerciantes pierden dinero en este negocio, y esa es la liquidez disponible traducida como street money, el dinero especulativo o dinero desinformado. ¿Ok? Y tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, el smart money o dinero inteligente, que pertenece, por ejemplo, en este caso, a un 29%. Tenemos el 71% como el dinero de la calle y el 29% como dinero inteligente. Estos son prácticamente los proveedores de liquidez, y aquí tenemos la liquidez deseada. Entonces, en esta interpretación del paradigma de la eficiencia de la liquidez, nosotros debemos pensar, ¿realmente queremos formar parte del dinero especulativo o el dinero desinformado? ¿Ok? ¿O queremos operar como operan las grandes instituciones? O sea, ¿nos queremos pasar del lado del trader institucional o queremos seguir formando parte del trader minorista que sigue haciendo las cosas de la misma manera siempre, como dicen los libros? Ahorita vamos a aprender un poco sobre el sentimiento de mercado, ¿ok? En términos institucionales. Una cosa es saber cuál es el sentimiento del trader, y otra cosa es cómo es aplicado a nivel o con una visión institucional. En esta gráfica que estamos viendo a continuación, estamos utilizando el MetaTrader 5 Supreme Edition, que es una edición especial que trae Admiral Market como herramientas. Los invito a todos que, si no han tenido la oportunidad de descargar una MetaTrader, en nuestra página web de Admiral Markets /Latam, ¿ok? Puedan ir a la parte de programas y descargar esta plataforma, que vendría siendo un plugin adicional o, digamos, un upgrade de la plataforma MetaTrader, donde trae un conjunto de asesores expertos y de indicadores como el punto pivote, sentimiento de mercado, mini chart, correlaciones, etcétera, donde va a ser de mucha utilidad para el trader. ¿Ok? Esto está disponible, compatible con el MetaTrader de Admiral Markets. Esta gráfica que estamos viendo a continuación es cómo funciona el sentimiento de mercado. El sentimiento de mercado no es más que un indicador que te dice cuánta cantidad o la mayor cantidad de personas está comprando o vendiendo en el mercado. Muchos de ustedes se pueden sentir identificados donde, por ejemplo, colocan una compra y el mercado se les va en venta, o están haciendo una venta y el mercado no para de subir, asfixiándolos y sacándolos por stop loss. O quizás para aquellas personas que no usan una parada o un stop loss, el mercado los asfixia en una tendencia alcista, 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 porque están compartiendo la visión del trader retail, y no hace más que asfixiarlos para poder de alguna manera sacarlos por stop loss o entrar en un margin call, por ejemplo. Entonces acá estamos viendo el sentimiento de mercado. Esto es una gráfica que hemos visto en el sentimiento de otros brokers o de otros de otras fuentes, donde estábamos viendo un euro dólar totalmente en compras, ¿ok? El 80% prácticamente en otro broker estaban en compra. Teníamos otra información del 67% en compra, ¿ok? Y prácticamente la sumatoria de todo nos daba un average de el 60,85% en compra. ¿Ok? Nuestro indicador de Admiral Markets, ¿ok? En el sentimiento de mercado, viéndolo en una gráfica de M15, nos estaba informando de que teníamos un 80% prácticamente de un sentimiento de mercado, por lo que esto se debe utilizar en forma contraria. Si todos están comprando, ¿ok? Por lo general el mercado lo que va a hacer, lo menos que va a hacer es irse en compra, ¿ok? Justamente en este día teníamos una tendencia totalmente bajista para el euro, donde está sugiriendo compras fuertes, y eso no realmente, ustedes como trader no deben guiarse por eso, porque si ustedes ven una página en donde les dice que el mercado está fuertemente a la compra, simplemente por eso no debe ejecutar una compra. ¿Ok? Hay otros factores que debes evaluar a nivel institucional para poder tomar una decisión.
Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es un ejemplo extraído del día de hoy. Esto es una gráfica del día hoy, 28 de julio, donde teníamos un 72% en el franco suizo, o sea, una tendencia totalmente alcista en la parte del sentimiento, un sentimiento con un 65% en average en compras, ¿ok? Y teníamos un 72% con nuestra herramienta del sentimiento de mercado. Y fíjense que el precio tenía 1, 2, 3, prácticamente 4 días en tendencia bajista, incluso más días bajistas. Entonces, todas aquellas personas que tenían esperanzas de que el mercado se fuese al alza, el mercado no paraba de bajar y va a seguir, en este caso, sigue con una tendencia totalmente bajista. ¿Ok? Esto es una herramienta que pueden utilizar ustedes a su favor, como viéndolo de una visión institucional. Esta vendría siendo otra de las herramientas que nosotros vamos a estar compartiendo dentro de nuestro curso, un curso que vamos a estar dando para todos nuestros clientes de Admiral Market, un curso que está compuesto de 7 clases para nuestros clientes, donde vamos a estar hablando y desglosando bloques de pedidos institucionales, manipulación de mercado, dónde reposa la liquidez, cómo funcionan las matrices, cuáles son la importancia de los máximos y mínimos en el mercado. Por eso los invito también a que nos sigan de cerca en las redes sociales como Admiral, en Admiral Markets, y puedan ver nuestro canal de YouTube de Admiral Markets Chile, donde pueden ver los análisis que vamos a estar dando los días miércoles y entre semana junto con Renato, desde una perspectiva institucional. ¿Ok? Esta gráfica que estamos viendo a continuación corresponde al Seasonal Tendency. ¿Ok? El Seasonal Tendency es las tendencias estacionales, y esto no es más que un promedio de información estadístico a nivel o de perspectiva institucional, donde estamos viendo una proyección estadística que nos dice cuánto o cómo pudiera ser la fuerza del precio. ¿Ok? Aquí tenemos el index dólar, el dólar index, en un promedio de 34 años, ¿ok? Un prorrateo entre 1985 y el 2018. Prácticamente a la actualidad esto no cambia mucho, prácticamente es lo mismo en el pasar de los años, y estamos basándonos en la gráfica de 34 años, que vendría siendo la línea negra. ¿Ok? Si aquí vemos, durante el mes de abril tuvimos una tendencia totalmente o fuerza bajista durante el mes de abril. Eso es más que una sugerencia en el precio. Cuando nos trasladamos a la realidad en una gráfica diaria o daily, vemos que durante el mes de abril tuvimos una tendencia totalmente bajista sugerida por el seasonal. ¿Ok? Tenemos una tendencia totalmente bajista, y eso nos puede ayudar también a armar el rompecabezas de lo que estamos buscando a través de la acción del precio y estas huellas que te deja el precio. Prácticamente en la parte entre más o menos mayo, ¿ok? Casi mayo, una tendencia entre mayo y junio, nos sugiere de que posiblemente venga un movimiento alcista. Básicamente aquí estamos, luego que finaliza a mediados de mayo y casi a mediados de mayo, luego junio, estamos comenzando con una tendencia alcista. Luego de una, eh, digamos, expansión en el precio, fíjense que en esta parte tuvimos una especie de consolidación y nuevamente el precio hizo una distribución de órdenes. ¿Ok? Luego que el mercado está acumulado, genera expansiones, y en este caso hizo un retroceso. Tuvimos un impulso bajista, una acumulación y luego un impulso alcista. ¿Ok? Más o menos en la zona o en el periodo de tiempo aproximado que nos sugería la tendencia estacional. Estos son promedios estadísticos. Ahora tenemos en el mes de junio, ¿ok? Entre junio y julio, tenemos una sugerencia de que el precio va a ser algo alcista, ¿ok? Algo alcista, pero levemente consolidado. Más o menos se traduce a esta fracción del precio, ¿ok? Ven que aquí tenemos un mercado alcista, pero levemente consolidado hasta llegar a ciertos niveles, y ahora estamos teniendo un retroceso a la baja, que es lo que está sugiriendo en este momento. O sea, adentrándonos en el mes de agosto, entre julio, agosto y septiembre, por lo general el precio sugiere tener tendencias bajistas, por lo que ahorita en el index dólar, en el dólar index, vamos a tener posiblemente movimientos o creación de fractales bajistas. Eso nos va a permitir en correlaciones positivas, por ejemplo, con el franco suizo, USD CHF o el USD CAD, vamos a tener posibles movimientos bajistas. Y en correlación negativa, que vendría siendo el euro dólar, prácticamente funciona como un espejo de esto, vamos a tener movimientos alcistas.
Es lo que nos sugiere hasta ahora las tendencias estacionales. Ahora, ¿cómo funciona, adentrándonos un poco, cómo funciona la neutralización de la liquidez? Hablemos un poquito sobre neutralización de liquidez. Esto básicamente es dónde reposa la liquidez entre máximos y mínimos. ¿Ok? Para nadie es un secreto que por encima de los máximos, por lo general, reposan órdenes en forma de buy stops o stop loss de las personas que vendieron. En esta tendencia bajista, les aseguro que hubo muchas personas que estuvieron en ventas y colocaron su stop loss, como lo dicen los libros, que debes colocar el stop loss por encima del máximo anterior reciente. ¿Ok? El mercado, al ver, de alguna manera, imagínense un poco que el precio los está viendo detrás de un espejo o detrás de un vidrio. Y en este caso, está viendo la cantidad de órdenes, al algoritmo de alguna manera se está viendo dónde reposa la mayor liquidez posible, o sea, la mayor cantidad de dinero que se encuentra en el mercado disponible. Entonces, el mercado como tal, luego de tener zonas de acumulación, vemos zonas de dobles pisos o dobles techos que son prácticamente rotos. ¿Ok? Y el trader especulativo, el trader minorista o el que está acostumbrado a hacer las cosas de la misma manera siempre, ¿ok? Coloca su stop loss y dice, wow, esto es un gran doble piso o un gran doble o un triple piso, el precio tiene que subir inmediatamente porque ya el precio ha soportado en esa zona mucho, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser así. El mercado o muchos de ustedes se deben sentir identificados cuando el precio sube por un spike o una mecha, les activa una orden de compras, de buy stops, ¿ok? Que si el precio rompe ese nivel se debería ir en compra y el mercado termina alando hacia la parte inferior, hacia el lado sur, hacia las ventas. Entonces, también sucede mucho que tienen órdenes de compra y cuando ven un doble piso, compran y vuelven a comprar en el doble piso y dicen, no, esto realmente está haciendo un soporte muy fuerte, voy a volver a comprar, aumentan el riesgo y luego el mercado en un par de velas se da la vuelta y se gira y los termina sacando por stops. Entonces es bien importante saber cuál es el momento adecuado para poder entrar dentro de una operación. Esto que tenemos acá es una representación de una vela. Todos ya deben conocer más o menos en estas alturas cómo funcionan las gráficas y cómo funciona una vela japonesa. ¿Ok? Para aquellos que todavía no tienen, no están, digamos, a un nivel intermedio de trading, los invito también a que puedan asistir a nuestros cursos básicos de Admiral Markets, en donde estamos apoyando a las personas que de alguna manera están en esa introducción básica y luego pasarían ya a la parte un poquito más avanzado, lo que estamos implementando como trading institucional. Entonces, tenemos esta gráfica, tenemos esta vela, tenemos una vela, una representación de una vela que está compuesta por cuatro puntos importantes. Vendría siendo la apertura, el mínimo, el máximo y el cierre. ¿Ok? Básicamente, es fundamental conocer esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo voy a usar en una representación gráfica? Aquí tenemos una gráfica de H4, ¿ok? Y fíjense cómo los máximos y mínimos son súper importantes. El precio, digamos que hubo un grupo de vendedores que estuvo en esta parte vendiendo, vendiendo y vendiendo, y el precio de alguna manera, si de alguna forma no sacaste ganancias, esto es una gráfica semanal, esto es una semana, ¿ok? El precio la siguiente semana se gira al alza y termina sacando por stop loss a las personas que estuvieron vendiendo desde aquí. Entonces, por eso es importante identificar qué tipo de trader eres, si eres swing trading, si eres scalper, si eres intradiario, pero por lo general una de las grandes sugerencias que nosotros damos es que siempre lleves dinero al bolsillo y siempre te permitas cobrar, ¿ok? Siempre que tengas una operación se vaya desarrollando, te permitas cerrar parciales, cobrar la mitad, cobrar un 33% de la operación, bajar a break-even en caso de que la operación se regrese, terminas con dinero en el bolsillo, ¿ok? Entonces, siempre las gráficas vas a ver lo mismo, es cíclico, ¿ok? Si tú realmente no has identificado una tendencia, el precio se te puede revertir. Y la importancia de los máximos y mínimos reposa en esto. Tenemos unos máximos y unos mínimos y fíjate que antes de que el precio se vaya a la baja, hace un movimiento alcista, eliminando los máximos anteriores y el precio nuevamente baja. Luego el precio vuelve y sube, eliminando los máximos y es algo totalmente cíclico a través de la estructura de mercado. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar esta información de los máximos y mínimos donde cada semana siguiente va a tratar de buscar eliminar los máximos y mínimos de las semanas anteriores? ¿Ok? Esto es sumamente importante y todo va a ir
correlacionado o va a ir anclándose como un rompecabezas, ¿no? Cuando ustedes vayan conociendo los conceptos de trading institucional. Por ejemplo, esto es una gráfica del euro dólar, del index dólar el día de hoy. Aquí esta semana tuvimos una eliminación de máximos, ¿ok? Esta semana eliminó la semana anterior. Voy a hacer una pequeña marca en esta zona, ¿ok? Este día, perdón, porque estamos en una gráfica de diaria, ¿ok? El precio sube y elimina los máximos, ¿ok? Luego tenemos unos máximos y unos mínimos y el precio antes de irse a la baja hace un movimiento manipulado al alza, termina sacando los stop loss de arriba y el precio vuelve y baja, ¿ok? Y empezamos a hacer ahora una creación de mínimos más bajos. Tenemos máximos, tenemos mínimos, al día siguiente tenemos toma de mínimos, toma de mínimos. El precio nuevamente hace máximos y mínimos, sube, toma los máximos. Tenemos máximos y mínimos, al día siguiente toma los mínimos. Máximos, mínimos, ¿ok? Llega a una zona de premium y toma los mínimos, ¿ok? Y así sucesivamente, el precio va a ir tomando máximos y mínimos. Este movimiento que se dio el día de hoy fue un movimiento anticipado de manipulación debido a las tasas de interés, la publicación de la Fed, ¿ok? En las tasas de interés, a pesar de la noticia, fíjense que tuvimos un movimiento bajista previo, el mercado hace el último suspiro en tratar de sacar a la mayor cantidad de personas y luego el precio se contrae a la baja, o sea, continúa su tendencia. Entonces, este es el movimiento que consideramos nosotros como movimiento de manipulación y nosotros podemos anticiparnos a esos movimientos. Cuando ellos hacen un movimiento de manipulación luego de una consolidación, uno puede aprovechar estas tendencias. Esto fue un ejemplo de una operación que tomamos el día de hoy. Es una operación al contraria. Sabemos que el euro dólar se mueve de manera inversa al índice dólar, por lo que son prácticamente un espejo. Y al poder identificar eso, ¿ok? Vimos una posible operación en el euro dólar. Luego de la noticia que hace la manipulación y saca los stops, nosotros nos podemos montar en esa tendencia, ¿ok? Una vez que nos montamos en esa tendencia, nos vamos entonces en a favor de la tendencia. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar esta información a favor? Ya hemos conocido que tenemos la liquidez en forma de buy stop y sell stops y tenemos los sell stop en la parte superior. Luego que tenemos una zona de acumulación, tú debes como trader tratar de alejarte de las acumulaciones. Cuando el mercado está consolidado, por ejemplo, el USD CAD, el USD CAD tenía prácticamente 3 días, 4 días acumulando, o el oro, que ya ha tenido varios días acumulando, y ahorita está haciendo una distribución de precios, es decir, está saliendo de ese rango de consolidación. El precio está tratando de erradicar participantes en la parte superior y en la parte inferior para irse con tranquilidad. Entonces, eso es algo que ustedes deben conocer. Entonces, si anteriormente habíamos visto lo que era una vela, ustedes ahora, como a nivel institucional, lo van a ver de la siguiente manera. Tenemos lo que es el movimiento de apertura, que no es más que una acumulación. Imagínense que esto es una vela diaria y en una gráfica de 15 minutos el mercado va a estar chiquitito acumulando en el horario asiático, en el horario de Londres, el mercado va a hacer un movimiento manipulado incentivando las ventas. Todo el mundo en una gráfica de 15 minutos va a entrar en ventas y la vela se va a estar colocando de color negro. Eso lo consideramos la manipulación. Luego, cuando llega a un nivel importante, ¿ok? El precio tiende a subir, ¿ok? Hace una gran subida, ¿no? Entonces, luego hace la expansión, que vendría siendo no más que la distribución, y luego cuando el precio descansa a final de sesión de Nueva York, ¿ok? Cuando ya está finalizando el día, supongamos que esto es una vela diaria, el precio se contrae, descansa, y en el London Close, que ya prácticamente es cerrando las 12 del mediodía, hora de Latinoamérica, hora de Nueva York, el precio empieza a recogerse y ya una vez a las prácticamente 4 o 5 de la tarde, cuando ya estamos cerrando Nueva York, el precio cierra en una vela diaria en esta forma. Obviamente no todas las velas van a cerrar de la misma manera, pero por lo general la anatomía de un movimiento de precios usa por lo general un patrón AMD. ¿Qué significa AMD? Acumulación, manipulación y distribución. Eso lo van a conocer un poquito más adelante en las clases más profundas. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar esa información del AMD? Mira, un mercado totalmente acumulado. Un día, 2 días, 3 días, 4 días acumulados. En la sesión, esto es una gráfica de H1, esta línea representa donde comienza un día,
¿ok? En el rango asiático totalmente acumulado, el precio hace un movimiento alcista engañando a los participantes, saca la liquidez de máximos, neutralizando todos esos máximos, y ya cuando el mercado no tiene más nada que hacer arriba en esta manipulación, el precio distribuye y se empieza a caer. Entonces todo empezó a incentivar con velas engulfing candle o velas elefante verde, todo el mundo empieza a entrar en compras durante previo a la sesión de Londres. En la sesión de Londres el precio se gira, luego que toma liquidez en el pasado y el precio termina cayéndose fuertemente, sacándolos a todos. Entonces, básicamente es una zona de acumulación, el precio hace el movimiento manipulado en Londres y luego distribuye en las dos sesiones, en una o dos sesiones. Hay algo que van a conocer mucho más adelante, también se llaman perfiles de mercado, por lo general hay 12 perfiles de mercado y va semanalmente, es muy repetitivo, muchos patrones de perfiles. ¿Ok? Por lo general, el patrón más conocido es este que parece un electrocardiograma, ¿ok? Que vendría siendo acumulación, manipulación, expansión, distribución y cierre. Este es el patrón AMD clásico. Por ejemplo, en el eurodólar o en los pares que tienen bastante volumen se ve con mucha facilidad. Tenemos un rango asiático acumulado, el precio finalizando la sesión y iniciando el siguiente día. Estamos separados por un día de trading. Este día tenemos una acumulación, el precio manipula al alza y luego hay una secuencia de operaciones en venta durante toda la sesión de la madrugada y continuación de Nueva York. Cuando ya el precio llega en la zona de Nueva York, que ha alcanzado niveles importantes, el precio ya empieza a descansar, distribuye y cierra. Aquí tenemos otro ejemplo, acumulación, una manipulación a la baja con fuertes velas bajistas, luego el precio revierte hacia el alza y crea una matriz durante la sesión de Nueva York. Ya ahorita más adelante vamos a ver qué es una matriz. Son zonas de oferta y demanda, premium y discount. Premium verde, discount rosado o viceversa, ya lo vamos a ver. Y donde podemos utilizar el Fibonacci entre mínimos y máximos para buscar entradas en lo barato e irnos hacia la zona cara, por así decirlo. Tenemos mínimos, máximos, el precio siempre va a buscar en un rango de una matriz, identificando un swing low, un swing high, el precio va a volver. Y no es que los niveles del Fibonacci sean mágicos, el 61.8, el 75, el 78.9, o sea, esos niveles no es que son mágicos, ya vamos a conocer qué hay en esas zonas de oferta y demanda que hacen llevar el precio a esas zonas para tener ese movimiento de distribución. Bien, vamos entonces a esta siguiente gráfica. Hay algo muy importante que deben conocer, que es no creer en falsos, por así decirlo, patrones. Muchas veces o muchos traders están acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera siempre y por lo general encuentran banderines alcistas, banderines bajistas, hombros cabeza a hombro, etcétera, y al mercado realmente no le importa eso. Al mercado realmente lo que le interesa es dónde reposa la liquidez, dónde está el dinero acumulado, debajo de los dobles pisos, por encima de los dobles techos, ¿ok? ¿Dónde está la liquidez importante? ¿Dónde está el dinero inteligente? Y tenemos que empezar a pensar como las instituciones. Por ejemplo, acá tenemos un hombro, cabeza a hombro, y por lo general digamos, la teoría del libro te dice que cuando el precio te rompe un hombro cabeza a hombro, entonces tú tomas el tamaño de la cabeza y por lo general el precio debería expandir el mismo tamaño que la cabeza. Eso no es totalmente cierto. A veces funciona, a veces no. Realmente el mercado lo que le interesa es dónde está la liquidez y trabajar dentro de rangos de precio. Tenemos un hombro cabeza a hombro invertido o alcista, ¿ok? Utilizamos la medición de la cabeza, vemos la expansión y el precio a veces no llega y se revierte. Entonces no podemos creer en falsos patrones. Aquí tenemos también, por ejemplo, un triángulo, ¿ok? Vemos un triángulo que posiblemente va a ser un triángulo ascendente y el precio termina rompiendo la baja, buscando liquidez en un fantasma de una trendline. El precio tocó una vez, tocó dos veces, tocó tres veces, tocó cuatro veces y tenemos un canal alcista. Por lo general el precio termina rompiendo esas trendline, ¿ok? Es un tips que les doy. Por lo general, cuando ustedes vean una trendline muy pronunciada, eso es un indicativo de cómo piensa un retail y el mercado va a tratar de buscar esa liquidez.
Aquí tenemos un falso banderín alcista. Para aquellos que ya conocen el chartismo, ven que esto es un movimiento alcista. Tenemos un máximo, un mínimo y el precio está levemente consolidado hacia la baja, creando un canal. Ese canal se crea como un banderín, ¿okay? Una bandera alcista. El precio debería, al momento de romper, debería esto irse al alza con fuerza. Y realmente hace un movimiento superficial y termina bajando. Entonces lo que hace es engañar al retail trader. También tenemos las falsas trendline. El precio toca una vez, toca dos veces y cuando toca la tercera vez muchas personas dicen, oye, voy a comprar aquí. Y en la noticia el precio se desploma. Para aquel que no usó stop loss, les aseguro que esta cuenta se quemó. Ahora bien, aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿ok? Tenemos el hombro, la cabeza, el otro hombro invertido y dice la teoría de los libros que cuando te rompe ese cuello, ¿ok? El precio va a tener de alguna manera una expansión del mismo tamaño que la cabeza y no necesariamente tiene que ser así. El precio realmente lo que está buscando es liquidez y esto lo van a aprender ustedes a poder identificar. Bien, pasemos entonces a la parte de bloques de pedidos institucionales. Esto es un tema muy, muy denso, pero sin embargo hemos tratado de simplificarlo dentro de esta diapositiva, donde vamos a hablar qué son los bloques institucionales o bloques de pedidos institucionales. Básicamente vamos a conocer lo que es la anatomía de un bloque de pedidos. Un bloque de pedidos es una vela, ¿okay? En este caso una vela alcista estamos viendo, y está compuesta por zona de invalidación, zona de equilibrio, el open y el área sensible. ¿Ok? En la anatomía del bloque de pedidos bajista tenemos estos cuatro puntos y nosotros necesitamos que haya una vela que traspase el área sensible para conocer como un bloque validado. En este caso no tenemos bloque validado porque la siguiente vela debe cerrar por debajo del nivel del mínimo de la vela anterior. ¿Ok? ¿Cómo lo conocemos? Básicamente tenemos esta opción, tenemos con manipulación o sin manipulación. La vela debe ser validada, un bloque de orden validado, cuando la siguiente vela, que es la roja o la bajista, cierra por debajo del nivel del área sensible, de la zona sensible del bloque. A veces tenemos un último movimiento de manipulación, en donde imaginemos que esto es una vela diaria, este es un día lunes, este es el día martes, y el día martes termina subiendo más arriba que el día lunes, por ejemplo. Eso hizo un movimiento de manipulación tratando de sacar stops de aquellas personas scalping o intradiarias que estuvieron operando por alguna manera en venta, y antes de que ellos se desplomen en venta, van a hacer el último movimiento manipulado, si es de interés, para sacar a los, en este caso, los vendedores. Una vez que tenemos ya la validación del bloque, esta información nos va a servir a futuro para poder seguir vendiendo. ¿Cómo funciona entonces en este caso un bloque de pedidos bajista? El bloque de pedidos, ¿ok? Bajista o conocido como bloque de orden institucional, ¿ok? Es una vela alcista previa a un movimiento bajista validado. Es decir, tenemos un movimiento que viene siendo alcista, esta es la última vela que se forma en un movimiento alcista y ahora el precio se está girando a la baja y nos está validando el bloque. Entonces vendría siendo la última vela, ¿ok? Alcista de un impulso alcista, ¿ok? Previo a un movimiento bajista. Entonces, eso es para poder buscar ventas. El bloque bajista validado es cuando la vela siguiente del bloque es una vela envolvente rápida, como esta roja, ¿ok? Con bastante volumen y termina cerrando por debajo del nivel del área sensible, ¿ok? Esta información nos va a servir para futuro, porque cuando ya yo tengo un bloque de orden identificado, el precio va a empezar a oscilar, a generar máximos y mínimos de ciclo de mercado, está generando mínimos, 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 y eso es liquidez. Mucha gente estuvo comprando en este tramo, comprando en este tramo y comprando en este tramo. Cuando el precio llega a esa zona del bloque de pedidos, que lo tomo yo como una huella institucional, el precio reacciona en esa zona sensible y nos puede proporcionar la ayuda para identificar una venta. Entonces nos vamos entonces en la tendencia. Simplemente esto fue una tendencia, un pullback y la tendencia. ¿Cómo se identifican el precio? Fíjate que acá tenemos, básicamente esto, tenemos un bloque validado acá, aquí tenemos una gráfica daily, pero si lo pudiéramos poner en una gráfica de 2 días, estamos viendo que esto corresponde a un bloque de validación. El precio visita el área del bloque de pedidos
y lo rechaza a la baja. Aquí tenemos otro bloque de pedidos. Un bloque de pedidos en la primera vela no lo valida, en la segunda vela tenemos una validación, tenemos la toma de mínimos anteriores, el precio una vez que toma los mínimos anteriores hace un retroceso, se adentra dentro de la zona del bloque de pedidos y eso nos proporciona en una tendencia bajista ayuda de confirmación para poder buscar ventas. ¿Cómo está compuesto el bloque de orden? Hemos hablado de que está compuesto por el área sensible, el open y la zona central. Ya la vamos a ver. ¿Ok? Miren cómo el precio se mete dentro del bloque de pedidos y continúa con una tendencia bajista. Vamos a ver un poquito más ejemplos de ello. Aquí tenemos otro bloque. Tenemos un movimiento alcista. El precio se está girando en un swing high. Tenemos un cuerpo de la vela que está compuesto por 3 zonas importantes. El open de la vela, el área sensible y el área media. Tenemos la validación del bloque, el precio retorna, se mete dentro del bloque de pedidos y continúa con una tendencia bajista, ¿ok? Eso nos ayuda a determinar una tendencia, ¿ok? Estos son los verdaderos soportes y resistencias del precio. Aquí tenemos otro bloque de pedidos con una previa manipulación. Antes de caerse esta vela, hace un movimiento manipulado, sacando todos estos stops de encima, ¿ok? Y ese punto de interés o punto de inflexión es un punto decisivo para que cuando el precio retorna a ese nivel, nos sirve de referencia institucional para poder entonces aprovechar las ventas. ¿Por qué? Porque las instituciones estuvieron también empujando el precio a la baja y aquellas posiciones de los institucionales que quedaron en negativo o que de alguna manera no se han mitigado, ellos suben el precio a propósito a esas zonas para poder cerrar posiciones perdedoras y volver a aprovechar el ciclo de la tendencia. Aquí estamos viendo una gráfica reciente en el index dólar. Esto es una gráfica actualizada. Esta es la vela de hoy. ¿Ok? Aquí tenemos, fíjense que cuando se formó el swing low, teníamos la última vela, se formó el bloque, el precio reposa, se apoya de alguna manera en el bloque de pedido. Esta es la huella del precio para ser alcista y tuvimos una tendencia completamente alcista. Ahora nos estamos girando, tenemos una validación de un bloque, una secuencia de un segundo bloque y estamos teniendo una tendencia bajista que de alguna manera ha resistido en esta zona. O sea, ha servido como una resistencia en el precio para no ir más alto. Entonces, ¿cómo funciona la dinámica de una secuencia de un bloque de pedidos? ¿Ok? Tenemos la zona de validación, que vendría siendo el área sensible. El precio valida el bloque. En la siguiente vela continúa con velas envolventes. Ya cuando el precio empieza a retraerse, empieza a dejar liquidez abajo. Liquidez que posteriormente será tomada. Es donde los retail traders, los compradores, dejan su stop loss o ponen sus sell stops si continúa bajando. Entonces el precio, por ejemplo acá, tenemos una visita o capitalización de la zona del bloque y luego el precio que capitaliza se va a la baja con fuerza, porque allí es donde están, en la huella del precio, es donde las instituciones están inyectando liquidez. Tenemos este escenario, primer escenario, escenario número 1, cómo es el bloque capitalizado. Una validación de un bloque, luego el precio se adentra dentro del bloque de orden capitalizado en el área sensible, inclusive pudiera llegar al open, a la zona del open. Una vez que capitaliza, imaginemos que esto estamos hablando de una gráfica mensual. Esto es un mes, este es otro mes y este es otro mes. El precio sube y luego se retrae para continuar con una tendencia bajista. Si nosotros traducimos esto a una gráfica semanal, se va a ver de la siguiente manera. Obviamente aquí hay 4 velas de semanas, 4 velas de semana y 4 velas de semana. Está compuesto por esto. El precio baja, luego ha dejado una huella de bloque de pedidos. El precio antes de bajar, el precio hace el último movimiento capitalizando el bloque de pedidos y el precio nuevamente baja. ¿Ok? Después del open, sube, hace la manipulación, llega al nivel de capitalización. Ese es el momento oportuno para poder ejecutar la venta desde aquí arriba, no cuando el mercado se está cayendo, porque muchas personas dicen, no, el mercado se está cayendo y voy a ejecutar una venta desde ya. Esto sería ejecutar una venta anticipada, ¿ok? Muy, muy anticipada. Nosotros podemos esperar ese movimiento manipulado con precisión y montarnos en la ola de la tendencia luego que hace la manipulación. Ahora, en el escenario 2 tenemos un imbalance, lo que le llamamos un imbalance es un nivel de ineficiencia en el precio. Una vela rápida que en este caso se comercializó a la baja, dejando de alguna manera
desequilibrio en el precio, donde el precio no se ha reequilibrado, porque sabemos que cuando tenemos un movimiento bajista, el precio recupera y reequilibra esas zonas. Cuando ocurren estos imbalances o brechas de valor razonable sin capitalizar o sin reequilibrar, son claves en el precio, porque esos niveles se reequilibran y se llenan, ¿ok? Son huellas de precios también. Ahora, vamos a hablar un poquito, ya eso lo vamos a conocer un poquito más adelante, vamos a hablar sobre los bloques de pedidos alcistas. Ahora es lo contrario. ¿Cómo podemos utilizar esa información para el alza? Ahora bien, tenemos la anatomía del precio, donde tenemos una zona sensible, el open, que vendría siendo el open de la vela roja, la zona de equilibrio y la zona de invalidación. Esto no es un bloque de orden validado, nosotros debemos esperar que se valide. El bloque de orden se puede validar con la segunda vela, pero por lo general es más confiable cuando la vela subsecuente termina cerrando por encima, como por ejemplo en este caso. Cuando nosotros tenemos un bloque de orden, sobre todo diario, validado, una vela diaria, es más fuerte que una validación de un bloque de H1. Ustedes de repente se estarán preguntando cuál de ellos puedo utilizar o cómo sé cuál bloque es más importante. Eso va a depender de los objetivos. Por ejemplo, el bloque de orden validado diario es súper importante porque ya al tú tener un bloque de orden validado, lo que busca es cuando el precio retorna a la capitalización de ese bloque, tú en otras temporalidades ya desde esas zonas puedes empezar a buscar compras, por ejemplo. Entonces tenemos el área sensible validada por encima, sin manipulación, y con manipulación es que el precio abre, manipula primero a la baja, saca los stops, luego sube y cierra por encima del área sensible. Ahora, ¿cómo funciona esto? Aquí estamos viendo un movimiento bajista, ¿ok? Previo a un movimiento bajista, se crea la última vela del bloque, una validación, y luego, posteriormente, el mercado hace su ciclo, dejando sus máximos y mínimos, y el precio va a volver a retornar al área sensible. Esta área sensible puede ser capitalizada de inmediato, o sea, haciendo una capitalización inmediata o una capitalización diferida. Diferida quiere decir que lo hace mucho después, y de inmediata quiere decir que la tercera vela simplemente baja, toca y sube. Cuando el precio baja, toca y sube, ya ese bloque de orden no es tan de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque ese bloque ya fue capitalizado o las órdenes ya se mitigaron. Si nosotros tenemos una vela alcista que baja primero y toca, esto es como un auto que haya chocado la primera vez con una muralla. Quiere decir que la próxima vez que venga a visitarla probablemente no va a ser tan fuerte y va a llegar a esta zona y capitalizarla. Y probablemente la próxima vez lo va a terminar invalidando. Entonces, esto, cuando ya es capitalizado, ustedes no pueden utilizar más ese bloque de pedido. Eso puede ser una de las grandes preguntas que pueden tener. Un bloque de orden cuando es capitalizado ya deja de ser de alta probabilidad. Por eso es que nosotros debemos aprovechar la compra cuando el precio capitaliza esa zona. Entonces, el bloque de pedidos alcista, ¿en qué consiste? El bloque de pedidos alcista, o conocido como bloque de orden alcista internacional, institucional, es una vela bajista previa a un movimiento alcista, que vendría siendo la última vela. Y esto se genera una señal de compras. El bloque alcista es validado cuando la vela siguiente, envolvente, ¿ok? Rápida, cierra por encima con volumen, ¿ok? Y esto es una zona importante para poder operar el precio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo en una gráfica. Tenemos un swing low, un swing high. Ahí se va a generar una matriz. Más adelante vamos a conocer qué son las matrices. Y dentro de nuestro curso de trading institucional para nuestros clientes de Admiral Market van a conocer a detalle dentro de estas 7 clases cómo funcionan exactamente los bloques de pedido, cómo funcionan los bloques de mitigación, cómo funciona la liquidez interna, la liquidez externa, cómo funcionan las matrices, cómo identificar la manipulación, entre otras. Aquí tenemos identificada una matriz entre un swing low, un swing high en la parte superior, y se ha creado un bloque de pedidos. Ese bloque de pedidos ya nos está dejando la señal cuando el precio viene bajando a una zona de descuento, oferta y demanda. Cuando está bajando a la zona de demanda, mira cómo el precio capitaliza una vez, te genera la compra, colocando un stop loss por debajo del bloque de pedidos. Si este bloque de pedidos institucionales va a ser lo suficientemente fuerte para ser alcista, debe aguantar el precio y puedes colocar el stop loss por debajo. Hace una primera capitalización, el precio sube, reequilibra un poco, luego visita el área media del bloque de pedidos y allí sí está dispuesto a subir
por lo menos a los máximos anteriores. ¿Ok? Hay una buena estrategia que cuando tú identificas un swing low y un swing high, todo lo que se negocie por debajo del 50% es totalmente comprable. Y cuando estás en una tendencia bajista, todo lo que se negocia por encima del 50% es totalmente vendible. No es que el Fibonacci sea mágico o el 61.8 sea la Golden Zone. Es que quiere decir que aquí, en estas zonas, hay bloques de mitigación o bloques de pedidos que te pueden servir como zonas de confluencia dentro de una zona de descuento o de oferta para poder comprar. Entonces, ¿cómo funciona la mecánica de este precio? La mecánica del precio dentro de una matriz. Quiere decir que entonces tenemos este bloque de pedidos, tenemos la validación, el algoritmo interbancario de alguna manera está dispuesto a ofrecer precios más altos, genera un alto, un swing high, el precio está retrocediendo, yo voy a utilizar mi Fibonacci entre el mínimo y el máximo de este rango de precios y aquí tenemos una secuencia de precios. Los bancos, las instituciones, colocan en niveles psicológicos, por ejemplo, donde ellos realmente empiezan a inyectar liquidez, ¿ok? Donde están los precios disponibles. Entonces, donde hayan precios disponibles más baratos, evidentemente a las instituciones les conviene comprar lo más barato posible en un rango de precios. Entre mínimo y máximo, el precio va a buscar una zona de descuento, en un área de mitigación, en un área de bloque, y justamente en ese precio, en el más barato posible, es donde ellos empiezan a comprar cuando el precio llega a esa zona. Entonces, venimos alineados con una estructura en donde venimos haciendo mínimos más bajos, mínimos más bajos, mínimos más bajos, y ya cuando el precio ha hecho el mínimo más bajo, el precio ahora rompe estructura al alza, y cuando el precio retorna y no es capaz de hacer un mínimo más bajo, es donde el momento oportuno para comprar cuando vemos este tipo de patrón. Venimos así, el precio sube, crea un fractal más alcista, cuando el precio baja, no es capaz de hacer un mínimo más bajo, el bloque de orden es suficientemente fuerte y nos va a llevar al menos al alto más alto. Ustedes pueden realizar una compra desde aquí hasta el máximo anterior. Entonces, ¿cómo funciona esto dentro de una matriz? Fíjense que aquí estamos agregándole colores, ¿ok? Venimos de una tendencia bajista, tenemos un máximo identificado, un mínimo recién creado, ¿ok? El precio está subiendo y yo puedo aprovechar la compra entre este mínimo y este máximo cuando el precio retorna. Yo voy a buscar al precio rosado o al área rosada, que es un área de o sea, oferta o vendría siendo una zona de premium, esta línea azul, supongamos que aquí está el bloque de pedidos bajista y el precio capitaliza el área sensible para buscar bajos más bajos, ¿ok? Y aquí el precio cuando bajó tocó el área azul, que vendría siendo el área sensible de un bloque de orden alcista. Entonces, esta matriz te puede permitir comprar este pedazo y vender cuando ya estás en una zona de premium. Entonces, si tenemos la validación del bloque, el máximo retorno a descuento y el precio ofrece precios más altos. ¿Cómo se ve esto identificado en las gráficas o cómo se ve? Se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos un pequeño bloque de orden validado que me va a servir en el futuro como nivel de capitalización para vender. Pero yo perfectamente, identificando esta matriz, yo puedo, cuando ya tengo un quiebre estructural al alza, cuando el precio tiene un bloque de orden validado, el precio sube de mínimo a máximo, baja a la zona de descuento aproximadamente en el 75% del Fibonacci, ¿ok? Un poquito más abajo del 61.8 y nos permite comprar. Esta secuencia, aquí se genera otro bloque, máximo mínimo, el precio retorna y sube. Entonces, esto prácticamente es una secuencia de altos más altos precedidos por lo que son los bloques de pedidos institucionales. Vamos a hablar un poquito sobre los rangos de precio. Evidentemente esto es, las matrices no es más que oferta y demanda. ¿Ok? Aquí estamos, la oferta es igual a premium y la demanda es igual a discount. Y aquí tenemos la zona del equilibrio. Sabemos que cuando tenemos exceso de oferta es el surplus, ¿ok? Y cuando tenemos en la parte inferior el exceso de demanda es que está dispuesto a ofrecer precios más bajos. Entonces podemos tener un producto que te cueste $100 o un producto que te cueste $1 y la variación va a estar entre una unidad o 100 unidades. Nosotros en este caso vamos a buscar un equilibrio en los precios. Las instituciones van a tratar de vender barato y de comprar, de comprar barato y de vender caro. Entonces, esta misma mecánica de la oferta y la demanda funciona cuando tenemos un rango de precios equilibrados
e identificado. Tenemos un mínimo, tenemos un máximo, ¿ok? Y el precio cuando se está cotizando en zonas de premium, el precio ya va a intentar buscar niveles más bajos. Y eso es algo totalmente cíclico. Aquí tenemos una vela mensual y prácticamente también es un bloque de pedidos. Ese bloque de pedidos está compuesto, ya saben, por el área sensible, el open y el área de equilibrio, pero también debemos conocer de que dentro de esa vela mensual, en una gráfica de M15, por ejemplo, hay mucha fractalidad, es decir, muchos máximos y mínimos, mucho ruido, y se van a generar el alto más alto del mes y el bajo más bajo del mes en una gráfica de H1 o diaria, ¿ok? Y eso va a ser una matriz. La matriz va a tener su área de premium y su área de discount y evidentemente el próximo mes el precio va a tratar de negociarse lo más premium posible si va a estar dispuesto en una tendencia bajista a buscar los mínimos anteriores. Entonces acá estamos viendo que el precio, por ejemplo, en una gráfica semanal se ve de la siguiente manera. Identificando máximos y mínimos, el precio busca niveles de descuento, ¿ok? En la siguiente vela, cuando ya tenemos la siguiente vela mensual, el precio antes de continuar a la baja, él va a tratar de reequilibrar precios de la vela anterior. Es decir, que a la vela anterior toma una matriz nueva entre el previous monthly high, previous monthly low, entre el high y el low, vamos a tener el nivel de equilibrio y vamos a tratar de que el precio, de alguna manera, identificar que se está negociando por encima del 50%. Entonces, estamos viendo que cuando el precio retorna, hace este retorno al alza, vamos a ver una capitalización de órdenes en una huella de precio que vendría siendo un bloque de pedidos bajista. Se va a traducir de la siguiente manera. El precio sube, reequilibra la brecha de valor razonable, capitaliza el bloque de pedidos y empieza a buscar en las ventas toda la liquidez que reposa por debajo de los mínimos. Obviamente acá tenemos la misma estructura, ¿ok? Donde una secuencia de máximos y mínimos han sido eliminadas. Cada vela de esta está representando una semana, entonces una semana tiene un alto y un bajo. La siguiente semana va a buscar altos y bajos dependiendo de la tendencia. Identificamos un bloque de pedidos, el precio, ya tenemos un máximo y un mínimo, el precio retorna a ese bloque de pedidos, ¿ok? Y el precio hace su secuencia bajista. Entonces, aquí tenemos estos signos de interrogación. Si el precio ya, por ejemplo, hemos identificado un low y tenemos un high, ¿qué es lo siguiente que va a hacer el precio? El precio realmente irá a buscar en una temporalidad menor algún bloque de pedidos o una ineficiencia disponible. Por supuesto que sí, va a subir a tratar de reequilibrar precios para continuar si la tendencia es bajista. ¿Cómo podemos utilizar entonces las matrices a nuestro favor? Por ejemplo, los objetivos, si la tendencia es alcista, van a ser los máximos del día anterior, ¿ok? O del mes anterior o de la semana anterior. Por ejemplo, este día es una tendencia alcista, tengo el mínimo, tengo el máximo, ya he identificado ese rango y el precio baja a un bloque de pedidos en esta zona gris que tenemos identificada aquí, aproximadamente un 79%, casi un 80%, y el precio sube a neutralizar los máximos de Londres. Esto fue un Londres, el máximo de Londres, el mínimo de Londres, el mínimo de Nueva York, el máximo de Nueva York. O sea que en la sesión de Nueva York, el precio también es cíclico, no solamente en días anteriores, sino también en sesiones. Para aquel que opera sesiones, identifica el mínimo de Nueva York, el mínimo de Londres, el máximo de Londres, y vas a generar esa matriz y el precio tiene que venir a visitar el área de descuentos y va a ser alcista. El precio sube como objetivo a terminar de eliminar los máximos del día anterior. Esto te puede permitir también generar un nuevo rango o una nueva matriz entre el mínimo y el máximo para buscar zonas de oferta y demanda disponibles para seguir actuando en el precio. Aquí tenemos otro ejemplo. Entre mínimo y máximo, el precio baja a una zona de discount, hacemos una entrada en el 1.21919 con una gestión de riesgo de 1 a 3, prácticamente nos dio 1 a 4 en la eliminación de los máximos y el precio aquí tenemos precedido por bloques de pedidos institucionales. Esto lo van a conocer o lo van a aprender en este curso, ¿ok? El precio capitaliza la zona, tenemos un bajo riesgo donde colocamos un stop loss por debajo de niveles claves. El precio genera soporte. Fíjense que aquí tuvimos una primera resistencia, segunda resistencia, tercera resistencia, y lo que sirvió como resistencia también va a servir de soporte. Eso es por lo general lo que el trader minorista ve, pero nosotros estamos viendo el trabajo de una matriz. El precio capitaliza la matriz y está dispuesto a entregar precios más altos. Términos de liquidez. ¿Qué es la liquidez interna y la liquidez externa?
¿ok? Evidentemente la liquidez externa es la que reposa por encima de máximos en un rango y la que reposa por debajo de mínimos en un rango. O sea, tenemos un rango de precios, ¿ok? Y el precio va a estar dispuesto a ser altos más altos, ¿ok? Evidentemente, nosotros podemos comprar esta fracción del precio y luego vender esta misma, o sea, cuando el precio ya haya alcanzado un nivel clave. Si tenemos un Fibonacci que más o menos está en la zona del 61.8 y nosotros estamos pretendiendo vender en esta área, nosotros aquí estamos viendo que el precio está validando un bloque alcista. Podemos perfectamente comprar este movimiento alcista. Ya tenemos un bloques validados precedidos uno tras del otro. El precio está buscando el área del 61.8, el precio capitaliza el 61.8 y entonces aquí tú decides, ¿será que el precio va a capitalizar este bloque para seguir subiendo a buscar la liquidez externa del rango o va a continuar bajando a buscar la liquidez externa del rango en la parte inferior, entre el swing high o el swing low? Entonces tú te haces este interrogante. Esto lo vas a ver en la estructura de mercado. Evidentemente te tienes que pasar a una gráfica un poco mayor, de un time frame mayor y ver desde dónde vienes, dónde estás, de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas. Esa es la premisa. Entonces, si estás ubicado en donde la tendencia quizás es bajista, en este caso es totalmente bajista, yo voy a estar buscando más bien ventas que compras y posiblemente este bloque de orden no vaya a ser suficientemente fuerte para ser o sea, soportado. Cuando este bloque de pedidos se convierte, se invalida, ese tipo de bloque de pedidos se convierte en un bloque de mitigación. Y eso también lo van a aprender en el curso. O sea, van a saber cuándo un bloque de pedidos es fallido y se convierte en un bloque de mitigación. En este caso, sirvió esta zona del bloque en el 61.8 Fibonacci, que no es más que, no es una zona mágica, no es la Golden Zone, sino que simplemente estamos hablando sobre oferta y demanda. El precio nos genera la venta y rompe ese bloque de pedidos que pensábamos que iba a ir al alza, ¿ok? Y el precio en el mercado mitiga las órdenes en ese nivel y sirve como punto clave para mitigar e ir más abajo. Aquí el precio mitiga las órdenes y continúa su movimiento bajista. Entonces, si tú, por ejemplo, tenías una compra acá pensando de que iba a ser alcista con tu stop loss acá, si en algún momento te saca porque es un bajo riesgo tener una entrada aquí y un stop loss aquí, tú puedes utilizar esto, permitirte que equivocaste y poder operar hacer una operación de hedging o una operación en contra en ventas. ¿Cómo voy a configurar el Fibonacci para que esto me sirva para poder operar? Bajo esta premisa, por lo general, el Fibonacci trae por default, cuando tú haces un trazado de Fibonacci entre máximo y mínimo para buscar ventas, ¿ok? Fíjense que aquí el precio llega al 61.8 y llega a un bloque de pedidos, ¿ok? Cuando llega el bloque de pedidos, inmediatamente se cae. Un trader retail piensa que esto es una trendline, un doble piso, el precio toca, una vez toca, otra vez. Muchos de ellos compran en un 23% del Fibonacci o un 38.2% del Fibonacci buscando compra y lo que no ven es que tenemos un bloque de pedidos validados en una tendencia bajista y que el precio está dispuesto a romper esa trendline posiblemente en una noticia o en un evento de alta volatilidad. ¿Cómo lo voy a configurar yo? Por lo general él viene así por default con esos niveles y yo voy a utilizar estos niveles de Fibonacci, la herramienta de zonas de entrada desde el 51%, o sea, 50%, 61.8, 75 y 79.0, que son las zonas de óptimas para entrada. Las zonas de take profit vendría siendo en la eliminación, que sería el nivel 0, el menos 0.5, el menos 1%, menos 1.5%, que esto corresponde también a lo que son las desviaciones estándar. ¿Ok? Y el stop loss sugerido debe estar por encima del 101, ¿ok? Entre el 101, perdón, aquí sí, 101 y 111%, o sea, prácticamente en la parte superior. Ya les voy a enseñar cómo lo podemos configurar. Entre mínimo, máximo, cuando el precio retorna, aquí tengo un día de trading. Esto es un día de trading, este es el máximo de un día, el mínimo de un día. Al día siguiente, el precio busca zonas caras, por así llamarla, en una zona óptima de entrada que confluye con el bloque de pedidos y este es el momento anticipado en el horario de Londres para poder vender. Si ustedes por alguna manera no pudieron vender en ese tramo, es muy sencillo. ¿Ok? Simplemente tengo los máximos de Londres, los mínimos de Nueva York
¿ok? Y el precio les aseguro que con esta vela estaríamos llegando a un Fibonacci, a una zona de premium, y el precio lo que hace es buscar mínimos más bajos. Entonces, ¿cuál es la mecánica del uso del Fibonacci en retroceso? ¿Y cómo lo podemos aplicar en la estructura? Para alcista, cuando tenemos identificado un mínimo, hacemos el trazo del mínimo al máximo. Por debajo del 50% es totalmente comprable, aproximadamente en el 62%, 61.8 para ser exacto. Y aquí tenemos el 79%. Entre el 62% y el 79% es la mejor zona para poder comprar. Y para poder vender, de igual manera, es al revés. Trazamos entre máximos y mínimos identificados y podemos vender en esa zona óptima de entrada. Ahora bien, ¿cómo en esta secuencia lo vemos? Es muy sencillo. Tenemos un máximo, un mínimo de un día anterior. Mira que al día siguiente se negocia por encima del 50% y el precio te genera una venta. Al día siguiente, entre máximo y mínimo, el precio se negocia en un 61.8 en un bloque de pedidos y el precio te genera una venta. Entre máximos y mínimos de este día, el precio vuelve a retornar en una zona del 50%, al menos a la eliminación de los mínimos anteriores. Aquí el precio evidentemente se empieza a girar, pero ustedes a nivel de estructura de mercado pueden identificar de que el precio cada vez está siendo alto, más alto, y ya la estructura del mercado está cambiando. Aquí tenemos un mínimo y un máximo del día anterior. Cuando el precio baja, retorna a la zona de eficiente de un bloque de pedidos, que es este bloquecito rojo que tenemos aquí, y llega a una zona óptima de entrada y nos proporciona una compra al menos al TP1, que vendría siendo el nivel 0 del Fibonacci, a la eliminación de los máximos. Ahora tenemos un mínimo, otro máximo, una secuencia al 61.8 y el precio reequilibra aproximadamente el área media de esta imbalance, que también lo van a conocer, que se llaman brechas de valor razonable. El precio reequilibra la zona del 61.8 y sube a eliminar los máximos del día anterior. Y así sucesivamente podemos, en una estructura de mercado, poder buscar operaciones de compra y venta. Bien, ya para finalizar, vamos a ver entonces cómo podemos utilizar o cómo podemos aprovechar esto en una operación. Básicamente, cuando tienes identificado un máximo y un mínimo, ya tienes identificado un rango de precio. Por lo general, el stop loss va a estar por encima del bloque de orden o bloque de pedidos identificado bajista. Tu entrada, si se asocia con el 61.8, 75, 79%, el precio va a capitalizar esa zona o ese punto de interés, ¿ok? Y el precio va a bajar, ¿no? ¿Ok? Va a tener una tendencia bajista. Y tu TP, primer TP, al menos tiene que estar en la captura de la liquidez externa. ¿Cómo funciona también en esta oportunidad? Tenemos otro ejemplo. Tenemos el último bloque, un bloque de orden validado. Tenemos zonas de liquidez interna o ineficiencias, que son brechas de valor razonable, brecha de valor razonable, brecha de valor razonable. El precio va ahora en una estructura alcista, buscando altos más altos. Yo simplemente espero la huella del precio en el bloque de pedidos, en el alto más alto, un punto de interés importante. El precio hace la entrada en una zona de 79%. Mi stop loss reside por encima del bloque de pedidos institucional y voy a tomar toda esta venta o esta tendencia, ¿ok? Esta tendencia bajista en el TP que reside por debajo de mínimos. ¿Cómo puedo hacer una reentrada? Si teníamos el bloque de pedidos institucional, entramos acá y nos perdimos de esa entrada, podemos hacer una reentrada en un bloque de pedidos de mitigación. Esto es un bloque de pedidos de mitigación donde pensábamos de que esto iba a ser alcista. Fíjense que lo traspasa por completo y el bloque de pedidos que iba a ser alcista, la secuencia de bloques, me sirve en la parte inferior para continuar vendiendo. Mi stop loss debería estar por encima de la primera entrada. O sea, debería residir por esto que es un indicio de manipulación, el último spike, la última mecha. Pudiera estar acá por encima de esto o levemente por este nivel y podemos hacer una reentrada en esta zona buscando los mismos objetivos. Aquí tenemos otra reentrada a la baja. Evidentemente, a medida de que vamos bajando en entradas, lo recomendable es ir bajando el riesgo. Es decir, si aquí estábamos de alguna manera invirtiendo el 1%, aquí yo voy a invertir el 0.8 o el 0.5% y aquí voy a bajar mi riesgo a 0.3% por operación. De alguna manera, si algo sale mal y el precio se revierte, porque sabemos que nosotros no tenemos la verdad absoluta en el precio o nos equivocamos, por alguna razón, nos va a permitir la gestión de riesgo salir limpio, ¿no?, de esa operación.
Bueno, ya con esto creo que hemos finalizado entonces el de hoy. Espero que haya sido de su agrado y de mucha información. Estamos bastante contentos de que hayan asistido aquellas personas que nos están viendo a través de Rankia, a través del canal de YouTube. Les queremos hacer la invitación a todos ustedes a que puedan participar en los próximos webinars que vamos a estar dando de la mano con Rankia y también dentro de nuestro canal de YouTube. Para nuestros clientes, nos pueden visitar en Admiral Markets Latam en Instagram. Para cualquier duda o pregunta adicional, estoy totalmente a sus órdenes en mi Instagram personal como Money Traders, ¿ok? Ahí pueden hacer preguntas en el chat. También en las publicaciones hay bastante información acerca de trading institucional gratuita, donde pueden conseguir bastante ayuda acerca de esto. También tienen cualquier pregunta para poder asistir a nuestros webinars de Admiral Markets, que se quieran inscribir o quieran participar en el curso de trading institucional de 7 clases privadas. Próximamente la vamos a estar dando en el mes de agosto. Se pueden comunicar con nosotros a latam@admiralmarkets.com, nuestro correo electrónico, y los invito también a seguirnos en el canal de YouTube como Admiral Market Chile, donde normalmente hacemos webinars y hacemos live trading. Con esto me despido y muchísimas gracias a todos por su colaboración y asistencia. Señor Gianpaolo, muchísimas gracias por la intervención. El webinar estuvo excelente, estuve muy conectado, muy amable. Buenísimo. Gracias. Te Gracias. esperamos de nuevo por aquí. Y a Rankia, muchísimas gracias por abrir este espacio y a las personas que nos están escuchando, también muy agradecidos con ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Chao.